Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Empezamos la palabra. Señor, muchas gracias por el tiempo que nos has regalado esta mañana de palabra, por este tiempo que nos vas a regalar. Yo te pido que nos dé la sabiduría, el amor, el entendimiento para seguir adelante en tus caminos, porque a veces, Señor, pensamos desmayar, pero esas fuerzas tuyas son las que nos levantan. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que tomes mi vida y la iglesia, Señor, y que seas tú derramando de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia sobre esta casa. Confío en que harás cosas nuevas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de empezar la enseñanza, quiero pedirle un favor. Piense y vaya preparando en su mente todas esas decisiones que tiene que tomar. Usted dice: tengo que decidir, tengo que decir, tengo que hacer. Piense y póngalas y téngalas listas, porque al final de la enseñanza vamos a orar y usted va a comprobar que Dios da sabiduría para eso. Dios le va a dar sabiduría para eso, porque donde hay dos o más, ahí está el Señor. Entonces va pensando: Señor, ¿cómo hago? Compro, vendo, me organizo, tengo esta diferencia con mi familia. Bueno, yo no sé qué le esté a usted ahora presionando. Entonces piénselo, y cuando estemos en la administración, el Espíritu Santo le va a hablar. Hoy retomamos otra vez el libro de los Hechos. Ya hablamos a los matrimonios, fue un buen tiempo. Entonces les voy a hacer un recorderis que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es después de que Jesús se va para el cielo. Cuando Él se va para el cielo, empieza la iglesia. Bueno, Él deja 120 discípulos y ellos empezaron a predicar la palabra. Deja el Espíritu Santo para que ellos prediquen la palabra y para que enfrenten lo que les espera. Usted y yo, sin el Espíritu Santo, no podemos enfrentar lo que estamos viviendo ni lo que vendrá. No podemos. Por eso el libro de los Hechos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Empiezan a perseguirlos por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo cambia los principios que uno traía equivocados, esos principios religiosos. Días atrás entré a una misa que pagaron por mi madre y por respeto fui, me hice allá. Y yo veía como todas las personas estaban por allá pensando en otra cosa, otros chateando, otros hablando, otros ni se le entendía a la persona que hablaba. Yo decía: ¿pero qué hacen ahí? Pero como que sin entendimiento, parecían entes. ¿Y sabe por qué? Porque falta la palabra. Cuando usted entiende la palabra, su vida cambia. Su vida cambia. Le quiero aclaro, era alguien que hizo de mi madre, que ya lleva un mes de haber partido. Entonces por respeto fui. Entonces hay momentos difíciles que uno va a enfrentarse en la vida. Y la pregunta es: ¿cómo los voy a enfrentar? ¿Cómo los voy a enfrentar? Usted dice: ¿cómo los enfrento? ¿Rependiendo? ¿Echando fuera? ¿Recitando la palabra a diestra y siniestra? ¿O cómo es? ¿Cómo sostenerme en alto cuando todo a mi alrededor me muestra lo contrario? Entonces los discípulos empezaron a tener persecuciones. Empezaron a cambiar, a traer la doctrina nueva de Jesucristo, de la gracia, del amor, a quitar tantas estructuras, que se ponga, que se quita, que no se ponga eso, que no se haga eso, que no coma eso, que no maneje. Empezaron a predicar el Evangelio, y eso hizo que los apedrearan, eso hizo que los persiguieran. Entonces, ¿cómo se sostuvieron ellos? Esto vivieron los discípulos de Jesús en cada rato. Necesitamos ser precavidos confiando en Dios, porque o si no, el enemigo nos va a destruir. No podemos descuidar nuestra relación con Dios. ¿Qué es ser precavido? Por ejemplo, cuando dicen que va a venir un huracán en una isla X, entonces ¿qué hacen? Empiezan a tapar los vidrios con madera, empiezan a encerrarse porque son precavidos. La Biblia me enseña a ser precavido. ¿Usted es precavido? ¿Usted sí está analizando lo que va a seguir pasando en Colombia?
no solo por el gobierno que está, ni la corriente política que tenga. No, no, no. Aquí no se trata de política. ¿Usted sabe lo que va a venir? La crisis que se está formando ya, lo que se está anidando. Estoy hablando de Colombia, pero a nivel mundial, ¿usted sabe lo que viene? Si bien el fenómeno de la niña viene mucho más alto, si el calor este año fue mayor, las inundaciones van a ser mayores. Entonces hay que ser precavido. ¿Cómo se es precavido? Digamos acá, entonces ajustar las tejas, mirar que lo que el sol quemó, volver a arreglarlo para que no se entre el agua. Eso es ser precavido. No esperar que se venga el aguacero. ¿Usted es precavido? Debe ser precavido, y para eso necesita sabiduría de Dios. Y esa sabiduría le voy a decir cómo viene. Dice, esta nos va a ayudar, y esa sabiduría es gratis y viene del cielo, del Espíritu Santo, que aunque no nos saca músculo, la sabiduría de Dios, el Señor nos da fuerzas para pelear. La sabiduría de Dios no es músculo físico, es un músculo espiritual. O sea, algo que usted desarrolla espiritualmente, algo que usted dice, bueno, yo ya me preparé, estoy orando, estoy buscando, estoy arreglando mi relación con mi esposa. Dice la Organización Mundial de la Salud que es inminente que no venga otra pandemia. Ella puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento puede llegar. Y usted puede escuchar como cuando la que nos llegó dijo, ay, esos pobres de por allá del oriente los encerraron, jaja, y nosotros aquí y al mes estábamos encerrados. Entonces va a volver a suceder. ¿Por qué? Por las crisis que se están viniendo. ¿Usted está preparado para eso? Entonces, ¿qué tal que le coja otra vez con su familia y usted agarrado con su familia? Eso es ser sabio, estar bien con su familia, estar bien con los que usted pueda. Dios al pueblo de Israel, le voy a enseñar algo, ya como introducción en la palabra. Dice que Dios al pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, los guió por el camino más largo para poder mostrar su gloria. Hay cosas que a usted y a mí el Señor nos va a guiar por el camino más difícil, y usted lo está pasando. El más difícil lo está pasando. ¿Sí? ¿Por qué a mí? El pueblo de Israel pudo haberse ido más cerquita por el desierto, y el Señor le dijo, no, váyanse por ese lado. Pero ¿por qué el más difícil? Porque Dios quiere mostrar su gloria. Por eso siempre vamos a ir por el camino más difícil. Por eso vamos a pasar esos caminos tan duros. Y usted lleva años en esa, y yo también. Llevamos años en ese proceso, pero nos volvemos guerreros. Nos volvemos personas de fe. Nos volvemos personas adiestrados para la batalla. Al comienzo no, pero pasan los meses y los años y nos volvemos guerreros. Pero en verdad también lo hizo para estimularle la fe. Los momentos difíciles desarrollan la fe. Cuando usted lo tiene todo, usted no desarrolla la fe. Pero cuando usted pasa momentos difíciles y de crisis, su fe se desarrolla. Entonces aquí aprenda eso, que usted va a tener que pasar, y yo, por esos momentos difíciles, para que le pusieran la fe en uso. Ahora, el pueblo de Israel pasa el desierto, se abre el mar rojo, y cuando ellos siguen el proceso, estoy hablando de como 34 años, 33 años más siguieron después del mar rojo. Ellos siguieron, pero su fe les había crecido un poco. ¿Por qué? Porque habían pasado por el mar rojo. Cuando usted ve tantos problemas y los supera, usted sigue superando problemas, pero no es tan difícil como antes. Ya es más suave, pero tiene que seguirlos pasando. Entonces el camino más largo es para estimular la fe. Y quiero que lo leamos en Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 4, antes de ir al libro de los Hechos, que es lo que vamos a estudiar. Solo quiero decirles cómo Dios nos ayuda a salir de dificultades. Éxodo 14, 1 al 4, en la versión Palabra de Dios para Todos. Recuerde que hay muchas versiones y a veces escojo unas que son más claras que otras. Dice esta versión en la pantalla: el Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que se devuelvan a Pin Hahiroth y que acampen entre Migdol y el mar rojo frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas están confundidos, perdidos en el desierto. O sea que el Señor lo hizo con propósito, puso más difícil el camino para que Faraón los siguiera más. Dice, voy a hacer que Faraón se atreva a perseguirlos a ustedes, entonces apareceré con gloria y poder, los derrotaré a él y a su ejército, así van a saber ellos que yo soy el Señor. Entonces los israelitas hicieron como le dijo. ¿Qué dijo el Señor a Moisés? Moisés,
no se vaya por el camino más fácil. Váyase por el camino más difícil, y ese camino es el que Faraón va a decir: ellos no conocen el desierto, porque el pueblo de Dios estaba esclavo. Ellos no habían salido al desierto. Eso es como cuando usted va a otro país y usted queda gringo y en otro idioma. Usted dice: no, si yo no tengo Google Maps, me pierdo. Si no tengo un traductor, me pierdo. Entonces ellos salieron sin Google Maps y sin traductor, solo con Moisés y la guía de Dios. Entonces Faraón dijo: ¿por dónde cogieron? No, cogieron por allá. Los tenemos. Nosotros conocemos el desierto. Adelantémonos y los vamos a matar. Y Faraón con todos sus carros de a caballo se fueron detrás de ellos. Y vaya sorpresa, que mientras llegaban a cogerlos vino una tormenta de arena y los confundió. Y mientras tanto Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron el mar rojo. Y cuando los egipcios intentaron pasar el mar se volvió a cerrar y se ahogaron. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a permitir el camino más largo para Él mostrar su gloria. Eso es importante que usted lo sepa. Si usted no sabe eso, usted se va a cansar y usted se va a desanimar. Pero a los hijos de Dios nos toca el camino más largo por una razón: porque Dios quiere mostrar su gloria. El Señor nos salvó por su gracia. Usted y yo, si creemos en Jesucristo y caminamos con Él, vamos a ir al cielo. Nuestra alma es salva. Ya ganamos. Ya el resto, dejémonos usar por Dios. Yo no le puedo decir que todos van a tener carro aquí. No. Hay gente que va a ganar solamente un mínimo, un poco más, durante muchos años, y van a pagar arriendo. Pero van a tener paz en el corazón. Yo no puedo decir que a todos Dios les va a dar carro, que a todos les va a dar casa. No, yo no puedo decir eso, porque entonces estaría mintiendo. Cuando somos hijos de Dios, Él tiene un propósito con nosotros. Qué rico nacer con los padres que nosotros hubiéramos querido, pero nos tocó a muchos los padres que no teníamos, que no queríamos, y otros que no los tuvimos ahí. Entonces así fue la vida, y no hay nada que decir. Hay que seguir adelante. Entonces los caminos difíciles Dios los permite para mostrar su gloria. Que le quede claro esta mañana, que usted sepa eso. Por eso las dificultades en pareja, en familia, con hijos, porque son cosas difíciles. Pero cuando nosotros oramos, Dios mete su mano y nos ayuda. Cuando se es hijo, siempre Él va a querer mostrar su gloria. ¿A quién cree que Dios va a usar para mostrar su gloria? A sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? Entonces Dios lo va a usar a usted y me va a usar a mí. Y aún los que dijeron que no, yo creo que están acá y que han conocido de Jesús, se van a convertir en hijos de Dios, y Dios también los va a usar a ustedes. Y van a decir: bueno, usted salió de esas, yo también. Entrando en el libro de los Hechos, ya hice una introducción, ya le mostré que los caminos largos nos toca. En el libro de los Hechos, capítulo 6, vamos a ver algo que usted y yo necesitamos aprender esta mañana, y es sabiduría para momentos difíciles. Sabiduría para momentos difíciles. En el libro de Hechos, capítulo 6, léalo en su Biblia para que no se vaya a dormir, y verá. Cuando usted lee la palabra, usted de pronto vence eso porque es que usted dice: pero dormí bien, comí, me bañé y tengo sueño. Tan raro. ¿No le parece raro? Eso es raro. Piénselo un momento. Eso es raro, que se duerma después de desayunar, haberse bañado. Pero si le dijera: camine, vamos, pero ay, se despierta. Capítulo 6, versículo 1. Y vamos a mirar cómo los discípulos siguen teniendo problemas. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cómo así? Le voy a ubicar ahora teológicamente. Hay un problema de origen personal y no es doctrinal. La iglesia empezó a crecer, los discípulos empezaron a crecer, pero se convirtió en murmuración el crecimiento. ¿Sabe que cuando crece una empresa, un lugar, cuando crece una iglesia, cuando crece algo, viene murmuración muchas veces? Viene juicio y viene crítica. Y la murmuración es una puerta abierta para acabar con un sistema,
Por ejemplo, si usted tiene una empresa y hay murmuración y chisme, eso es un problema, porque la murmuración y el chisme es la puerta abierta para que el enemigo entre. En una iglesia, en una casa de pesca, en una familia, por eso es un problema. Y por eso quiero enseñarles en el nombre de Jesús eso. Dice que había murmuración. Si usted mira el versículo, dice: porque eran desatendidas en la distribución de área, ¿quién? Las viudas. Una viuda hoy en día tiene que trabajar. Yo me acuerdo de una, que su esposo tenía una fábrica de ropa interior aquí en esta zona hace unos años, y su esposo se murió. Y ella solo sabía acompañarlo. Y le tocó aprender a administrar la fábrica. Le tocó aprender a visitar los clientes en los pueblos. Le tocó aprender a coger la agenda al facturero y empezar a decir: mire, ahora soy yo, ahora soy yo. Hoy en día se puede. En esa época las mujeres dependían 100% de los hombres. Entonces, si quedaban viudas, no podían trabajar. Entonces, ¿qué hacían los discípulos? Las atendían. ¿Y eran viudas de quién? De los judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces habían dos clases de judíos. Los judíos, haga de cuenta que vivían, ellos vivían en Palestina. Habían judíos que eran natos, o sea que ellos hablaban el arameo. Mire el problema tan sencillo. Esto es clave para la enseñanza. Judíos que solo hablaban arameo. Y habían otros judíos que hablaban el griego y otros idiomas. ¿Por qué hablaban otros idiomas que no era el nato de ellos, ni el hebreo ni el arameo? Porque a esos judíos les había tocado duro en la vida. Entonces hablaban era griego. Y los judíos que llevaban ya años natos dijeron: bueno, ¿y por qué están atendiendo más las viudas de los que hablan griego? Tienen que atender más las viudas de los que hablamos el arameo. Nosotros somos más judíos que ellos. ¿Por qué? Porque hablan el idioma original. Y por eso fue el problema. Ustedes deberían de atender mejor a las viudas de los que hablan arameo. Y empezaron a decir a los discípulos: hermano, ¿qué hacemos? Y ellos ocupados en la predicación. Entonces dice el versículo 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios? ¿Para qué? No es justo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros de 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Busquemos 7 personas llenas de sabiduría. ¿Qué significa llenas de sabiduría? Dice: en este mundo todos queremos tener la razón y por eso nos lleva a conflictos. ¿Por qué se está cocinando la tercera guerra mundial? ¿Por poder? ¿Por envidia? ¿O no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. En esa época, el conflicto era por las viudas. ¿Sabe una cosa? Los nativos se sentían mejor personas que otros. Hay gente que lleva años en el evangelio y se cree mejor que otros. Hay gente que sabe Biblia y se cree mejor que otros. Usted le hace una pregunta y le sacan pecho para contestarle un versículo o para darle una respuesta o un consejo, porque se creen que saben mucho. ¿Y sabe por qué buscaron hombres llenos de sabiduría? Hombres de sabiduría, ¿para qué? Para socializar, para unir y para que ellos fueran instrumentos de bendición. O sea que estaban buscando personas llenas del Espíritu para socializar. ¿Qué había? ¿Se acuerda que había? Murmuración. Había queja. Entonces, ¿qué tocaba? Gente sabia. Y gente sabia no es religiosos. Amén es aleluya. No, gente que ame buscaron. Gente que entienda, gente que escuche, gente que puedan escuchar el problema del otro y decirle: sí. Aunque uno ya sabe que esa persona es conflictiva, uno dice: le escucha con amor, porque eso hace la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no juzga a la gente. La sabiduría de Dios no critica a nadie. Por eso dijeron: busquen hombres llenos del Espíritu, porque esa gente está en conflicto. Necesitamos gente que socialice, que sepa dirigirse al público, que no venga a contender, ni a regañar, ni a criticar a nadie. O sea que cuando el Espíritu Santo está en mí, yo soy una persona de amor, de paz, que socializa, que entiende, no que juzga. Pero usted no me puede decir que es una persona llena del Espíritu y vive todo el tiempo con cara de 38 y es un amargo.
y en el juicio se le notan los ojos, y las palabras salen como veneno de áspid cuando habla de algo. El juicio y el sarcasmo. Eso no es sabiduría. O sea que estar lleno del Espíritu no es decir, pastor, Dios me usa en milagros. Qué bueno, pero el diablo también hace milagros. No, pastor, es que a mí el diablo me usa en evangelizar. Muy bien, pero el diablo también. Ayer vi algo que me mandaron, como una multinacional está vendiendo la tabla Ouija camuflada. Ahora dice, hay 2 cartones y dice, este es el Padre, y aquí donde están las letras, este es el Espíritu Santo. Entonces usted ora y empieza y el Espíritu Santo le va a hablar, tal cual. Y lo vende una multinacional. Y también está al pie la tabla Ouija. Entonces está la Ouija, dijo, esa no, sino esta sí. Y la venden, o sea, la explican de una manera. El enemigo siempre va a querer disfrazarse. Entonces, por favor, sabiduría no es que Dios lo use en sanidades, en milagros y evangelizando. Sabiduría es que usted sea una persona que socialice, que ame, que perdona, que entienda a otros, no que lo esté mirando con la lupa todo el tiempo. Eso es sabiduría. Esa religiosidad no nos funciona hoy en día, porque la gente no quiere el evangelio por eso, porque somos unos religiosos. Tenemos estructuras, todo es cuadriculado, todo tiene que ser cuadriculado, y muchos fuimos formados con esa jerga años atrás, donde no sea el evangelio tenaz. Por eso es que hay familias tan divididas, hay personas divididas en las congregaciones, por eso. Porque dice, no se ponga, no se haga, no se quite. Mire, hay personas que pueden venir con toda la ropa, lo digo con respeto porque eso no pasa nada. Yo también tengo 2 pantalones rotos y me los pongo y eso no pasa nada. Y entonces vienen y las botas rotas y acá roto y con el cabello largo, y uno dice, uy, llegó. Ese puede ser más limpio que uno que tiene corbata. Pero la estructura me enseñó que eso no es así. Por eso es que el diablo engaña, porque se viste de corbata y engaña. Y por eso es que los estafan, los engañan, los manipulan. Yo no puedo dejarme llevar de las apariencias de la gente. Entonces por eso los discípulos dijeron, vamos a orar por personas llenas del Espíritu. ¿Llenas de qué? De amor, de perdón, de misericordia, de no juicio. Cuando Jesús miró la multitud, tuvo compasión de ellos. ¿Sabe por qué usted de pronto juzga? Porque a usted lo juzgaron. ¿Sabe usted por qué critica? Porque a usted lo criticaron. Y por eso es. Pero uno tiene que aprender a mirar a las personas. Así lleven años, diga, uy, pastor, pero la misma otra vez. Y yo soy esos que tuvo que cambiar. Nosotros llevamos orando años con la intercesión, con las personas que están trabajando con jóvenes, con el pastor, y muchos hemos, el pastor Juan y muchos aquí hemos orado para cambiar cosas, estructuras. No podemos quedarnos con las estructuras y la gente se pierda, se siga perdiendo afuera. Tenemos que cambiar estructuras, amar a la gente. Si tiene que predicarle un versículo, predíqueselo. Pero si puede mostrar el amor, mejor muéstrelo. Si puede darle una solución, muéstrelo. Si puede darle un billetico, déselo. Pero muestre el amor de Dios, porque todo eso va a abonar para que cuando alguien un día le predique, diga, yo sí conozco unos cristianos muy bella gente, yo quiero ir a conocer a Jesús. Entonces rompamos esos esquemas que no funcionan. Por eso ellos dijeron, buscamos gente llena del Espíritu Santo. Versículo 4. Nosotros persistimos en la oración, dijeron ellos, y en el ministerio de la palabra. Claro, cada uno en lo suyo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que muchos sacerdotes se convirtieron, muchos judíos se convirtieron. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu Santo.
¿Cómo hace usted un reclamo a alguien? ¿Cómo le habla? Una cosa es autoridad y otra cosa es sarcasmo y ofensa. La autoridad se siente de parte de Dios, pero otra cosa es ser permisivo. Entonces usted debe hacer un reclamo con autoridad, pero con amor. Usted dice: yo necesito sabiduría para trabajar con mis hijos. ¿Usted cómo hace con su hijo rebelde? Lo tiene a un lado, pues allá lo va a dejar toda la vida. Pero si usted trabaja con su hijo rebelde en amor y en sabiduría, un día él va a llegar a usted. Esa persona inconversa que es su pareja, o no sé quién, su suegra, su tío, su primo, un día va a llegar. Por eso la solución a los conflictos en la Biblia se solucionan es con el Espíritu Santo. No hay otra manera para solucionarlos. No hay otra. Entonces hay mucho religioso que quiere imponer su creencia. Lo siento, yo no impongo. Yo predico la palabra, pero yo a usted no le impongo nada. Yo vengo aquí a predicarle, no a que usted se convierta. A usted lo convierte el Espíritu Santo. Yo vengo a predicarle, a mantenerle la salvación. Ese es mi trabajo, para que usted no se pierda. Pero a usted lo convence el Espíritu Santo. A usted le dice: siga o no siga. Dijo alguien estos días, hablando de plata, dijo: si uno ya sabe que va a diezmar, ¿para qué cogen media hora a darle y dele y dele y dele? Si uno ya sabe. Usted ya sabe que usted es bendición cuando diezma y ofrenda para la obra. ¿Para qué me dedico de 50 minutos a darle 20 minutos a eso? Ahí está el interés de mi corazón, su plata. Pero el interés de Dios no es su plata, es que usted aprenda a vivir en sabiduría, que usted aprenda a vivir en amor, que su rostro, su manera de ser y su estilo de vida afuera sea un testimonio, así para que Dios muestre su gloria. Es lo que entonces usted dice: no, pero me cuesta. Necesita pasar más tiempo con Dios, y cuando usted le sirve a Dios, Dios se encarga de sus cosas. Si yo me encargo de las cosas de Dios, Dios se encarga de las mías. ¿Cómo cree usted que obraría el Señor en un momento difícil? Dice: pero los judíos de habla griega eran de mayor convicción. Claro, los nativos son los religiosos, los que nunca habían salido de Palestina, y los que sabían el griego les había tocado duro esconderse de los romanos que los iban a matar. Entonces habían desarrollado más la fe. Hay gente que ha desarrollado más la fe que los que nunca han hecho nada en la vida cristiana, que los que nunca han predicado, nunca han evangelizado, nunca se han discipulado, nunca ha pasado nada en sus vidas, no le ha hablado a nadie, nunca va a pasar nada. Pero los que hablan, los que pasamos procesos difíciles, tenemos autoridad para hacerlo. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8, viene la segunda parte, y la segunda parte es Esteban, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, el primer mártir de la iglesia. O sea, él lo mataron por ser cristiano. Versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea que lo que él hacía era eso. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos. Eso era una corriente religiosa. Y de los de Cirene, otra corriente religiosa. Y de los de Alejandría, otra corriente religiosa. Los de Cilicia, otra corriente. Y los de Asia, otra corriente, disputando con Esteban. ¿Sabe qué estaba hablando Esteban? De Jesús. Y no faltaron todas esas corrientes que vino a argumentarles. Y no, nosotros somos de la ley de Moisés. Nosotros solo creemos en los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Pentateuco. Solo creemos en eso. No nos venga a traer nuevas doctrinas. ¿Qué cuento de Jesús? Pero Esteban les hablaba con amor. Dice el versículo 10: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, no hay quien le gane. No busco competencia. Sencillamente van a decir: qué bueno hablar con usted. No tengo cómo argumentarle, pero me gustó hablar con usted. Usted tiene la razón. Pero si usted va a hablar con sarcasmos, usted va a hablar con odio, con rencor, y va a empezar a razonar lo nuevo de Dios, el que pierde es usted. El que va a perder es usted. Versículo 11: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Claro, cuando sabe el diablo que no puede con la sabiduría de Dios. El diablo no puede. Cuando usted se llena de Dios, cualquier cosa tiene solución. Por eso le dije al comienzo: piense en algo que usted esté pasando que necesite una solución, y ahorita al final vamos a orar por eso, y usted se va a conectar
Y le aseguro que Dios le va a hablar. Dios le va a dar soluciones. Y le va a decir: espere, siga, no haga, soy yo. Versículo 12. Y se soliviantaron al pueblo. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron a Esteban y le trajeron al concilio. O sea, allá lo llevaron para poderlo juzgar. 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. El pecado de Esteban, ¿cuál fue? El templo no es importante, señores. No son las paredes, no son sus ofrendas de palomas, no son sus ofrendas de corderos. Lo que el Señor quiere es un corazón sincero. Y eso fue lo que les ofendió. Eso les ofendió. Y eso es lo que sigue ofendiendo a la gente. Eso es lo que le sigue incomodando hoy todavía. Y dice, versículo 14: pues les hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué es lo que les está doliendo? ¿Que les cambien qué? Las costumbres. Ay, yo estoy acostumbrado. Como le digo, yo fui a ese lugar tradicional y me acordé cuando mi madre me llevaba, literalmente, esta oreja es más larga por eso, porque me llevaba a ver las orejas. Y se sentaba uno en el borde de la banca para poder poner el codo y dormir un ratico. Por eso era mejor ese lado. Y así era. Y uno iba y lo llevaban allá. Esa era la costumbre. Y cuando uno le va a hablar a alguien que está acostumbrado así, le hierve la sangre. Pero si usted hace lo que hizo los discípulos, se llena del Espíritu, usted va a poder socializar, va a poder entrar en una conversación, va a poderles predicar y ellos le van a entender. Así no les diga ningún versículo bíblico. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios está en el amor y en el perdón. Ahí está. Pero ¿qué tal? Yo soy cristiano, tiene que ir a la iglesia. Usted tiene que ir a la iglesia porque eso es lo que yo he sido yo toda la vida. O no me ha visto. No va a ir. ¿Y cómo vamos a alcanzar a los jóvenes? Si nosotros no nos espabilamos como iglesia, que ya Dios nos está espabilando con estas enseñanzas, los jóvenes se van a perder. Y una iglesia como estas, que gracias a Dios no lo es, se puede terminar llenando de solo viejitos, solo cuchitos. Buena, pastor. Y entonces las sillas se cambian. Pastor, me movió la silla. Necesitamos ir por los jóvenes. Necesitamos alcanzarlos. Pero hay cosas por romper, pero con sabiduría. Con sabiduría. No a la ligera. No a la ligera. Porque estamos en una línea muy delgadita, de que nos podemos volver o libertinos o religiosos. Y nos toca cuidar esa línea. Porque de todas maneras somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos diferentes. Pensamos diferente, actuamos diferente y obramos diferente. Amén. Dele el aplauso al Señor por eso. Dice el versículo 15: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, o sea, toda la autoridad, al fijar los ojos en él, ¿en quién? En Esteban, vieron su rostro como el rostro de quién. La pregunta: cuando a usted y a mí nos juzgan y nos critican la familia, nos transformamos ¿cómo? Lo miramos rayado, lo miramos mal. ¿Qué hacemos? A Esteban lo estaban juzgando por predicar la verdad. A él lo están condenando y eso no lo transformó. Él sabía que eso pasa. Eso es normal en un hijo de Dios. Que lo juzguen, que lo critiquen. No hay puya que más apriete que el de la misma casa. Eso no dice la Biblia, no, eso es un dicho. Pero Jesús no fue profeta en su propia tierra. Entonces hay gente de su misma casa que lo puya. Pueden ser sus mismos hijos, su esposa si es inconversa, sus padres lo puyan. Pero ¿cómo es usted? ¿Cuál es la sabiduría que tiene? ¿Discipulado? ¿Años en el evangelio? ¿Diezma y ofrenda? No, de eso no se trata.
Se trata desde su corazón, su actitud, cómo obra, cómo hace, cómo vamos a alcanzar a los demás. Si la gente está asustada, está preocupada, está afanada por lo que está sucediendo. Los jóvenes no hayan qué hacer, no hay trabajo. Las multinacionales muchas van a empezar a cerrar más a comienzos del otro año, algunas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que se está cocinando ahora lo vamos a ver en 4 años reflejado. Todo esto, estas malas decisiones que se están tomando. El fenómeno de la niña va a venir más duro. Eso dicen los estudios, más duro. Si subía antes un aguacero en metros cúbicos tal, va a subir más todavía. Entonces, ¿cómo se está preparando usted? ¿Qué está haciendo? ¿Está ahorrando? Qué bien. Porque a la hora de hacer una transacción de nada le va a servir. O en pandemia, ¿qué banco estaba abierto? Muy complicado, claro, tenía que haber bancos abiertos. La acusación contra Esteban es doble, pues era esencialmente hablar mal del templo y de la ley. Era doble acusación. Usted se está metiendo con lo más sagrado de nosotros, el templo. Listo. Por la verdad hay injusticias, pero esas injusticias Dios las volverá justicia. Por la verdad hay injusticias que se van a cometer con nosotros, no siendo víctimas, no, sino que van a haber injusticias. Usted dice, pero ¿yo qué he hecho para que hablen de mí? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué he dicho? Nada. Y me están juzgando, me están criticando. Pues haga lo que hizo Esteban, que su rostro parezca el rostro de un ángel. Y usted diga, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si usted me dice que lleva años en una iglesia y que está metido en 4 paredes y usted su actitud es la misma, quiero decirle que no ha comprendido el evangelio. Así no se va a alcanzar a las personas. Así no vamos a poder hacer el trabajo que Dios nos mandó. ¿Difícil? Sí, es difícil. Para la carne, muy difícil para la carne. Pero si uno se llena del Espíritu, puede solucionar las cosas. Por eso os dijeron, para solucionar este conflicto de las viudas, necesitamos gente llena del Espíritu. Que socialicen, que sepan unir a la gente, que las comprendan, que les sepan dar un consejo y no que vayan a regañarlos y a darle juguete y a decirle, entonces no hay más comida para usted, si usted no cambia, váyase de aquí. No, esa solución no es. La solución es diferente. No fue el sufrimiento el proceso de Dios. Perdón, no fue el sufrimiento, fue el proceso de Dios el que pasó Esteban. Esteban no está pasando un sufrimiento, está pasando es un proceso. ¿Sabe que los sufrimientos son procesos de Dios? Y si usted no los entiende así, usted le va a echar la culpa a todo el mundo. Por culpa de mi esposa, por culpa de mi esposo, por culpa de mis papás, por culpa. No, Señor. Pues desde ese momento se hizo viral la información y muchos creyeron. ¿Cómo así? Cuando a Esteban lo cogieron preso y en el capítulo 7, vamos a ver en 8 días cómo lo matan, eso se hizo viral por las redes. Y dijeron, un hombre de Dios lo mataron, pero con un rostro de ángel. Cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, eso se hizo viral. Todo el planeta dijeron, ese es el pueblo que tiene un Dios que se llama Jehová. Se hizo viral. O sea que lo que el Señor quiere es que su nombre se vuelva viral. O sea que lo conozcan muchos. Que muchos conozcan que Jesucristo es verdad. Y Dios lo va a tener que usar a usted. Y me va a tener que usar a mí. Por eso muchos pasan enfermedades, problemas económicos, contiendas, dificultades. Porque sabe que usted tiene el poder para salir adelante. Y es el poder del Espíritu Santo. Esa es la única que podemos hacer. Colosenses capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo solucionar conflictos? Dios no cambia por hacerle caritas. Los únicos que manipulan son los perritos. Y ponen cara de yo no fui. Cuando van a pedir algo, lo miran a uno como diciendo, yo nunca he comido eso que usted está comiendo. Llevo semanas sin comer, y lo miran a uno así. Ellos son los únicos que pueden manipular. Pero nosotros, manipular a Dios, no. Y ponerse bravo, no, es que yo he sufrido. Esteban sufrió. Y él sabía que se iba para el cielo. Y no se le dieron las cosas como él quería, sino como Dios quiso. Colosenses 3:10 en la versión Palabra de Dios para Todos. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser.
Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. ¿Cómo así? Hasta que vayamos al cielo. O sea que Dios nos está haciendo nuevas criaturas. De nada sirve la actitud maluca para poder predicar. Entonces no diga que gana almas, que esto, cuando usted es una persona que no inspira lo que inspira a Esteban: el amor de Dios. Y eso se le nota en sus ojos, en su tonito, en su manera de hablar. Y usted dice: uy, pastor, pero otra vez esa persona, las mismas. Hay gente que puede pasar 5 años, 10 años, van y vuelven. Y aquí en la iglesia nos dice: después de 2 años que se vayan, no vuelvan. No, eso es en el discipulado. 2 años sin estudiar, devuélvase otra vez a estudiar, porque pues haya quedado en el nivel que quede. Unos asistentes tienen una información de la palabra que no es verdad y les enseñaron el evangelio ligero. ¿Sabe que a nosotros nos enseñaron un evangelio en algunos casos ligeros? ¿Sabe que en ninguna iglesia tenemos el evangelio absoluto verdadero? Esta iglesia no predica la verdad absoluta, porque yo soy un pecador y yo no puedo tener la verdad absoluta. O sea que ninguna iglesia tiene la verdad absoluta. Yo les predico el evangelio, pero ustedes y esta casa para otras doctrinas somos herejes. Nos dicen: esos son unos herejes, dicen que creen en los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo se les ocurre? Y nos tildan. Otros que se congregan los sábados dicen: ¿y por qué el domingo? Si es que el Señor dijo que el Sabbat es el día de descanso. Entonces los juzgamos. Entonces usted ni yo tenemos la doctrina perfecta. La doctrina perfecta es Jesucristo. Por eso necesitamos caminar con Él. No crea que usted es sin pecado o yo sin errores, o que esta iglesia es la única y la mejor iglesia. No. Usted necesita buscar del Señor. Me dijo una persona días atrás, me escribió, me dijo: pastor, muy linda la semillita de hoy. Nunca me había escrito, porque hay gente que yo no sé, la tengo hace años y le llega. Y yo, ok, me dijo: no he vuelto a la iglesia porque es que hay tanto hipócrita. Y yo lo leí, yo la verdad me reí. Y si está escuchando, él es un amigo, entonces no pasa nada. Entonces yo me reí y yo esperé, y en la tarde ya dije: bueno, le voy a contestar. Le mandé un audio y le dije: hermano, es que a la iglesia vamos los hipócritas, a la iglesia vamos a cambiar los pecadores, no vaya a buscar perfección. Y no le dije más porque tenía harto para decirle, pero pues estaba predicando, estaba preparando la palabra y no podía ir. Entonces tenía que ser sabio, socializar, perdonarlo, amarlo. ¿Me entiende? Aquí no venimos los perfectos, pero los judíos nativos se creían perfectos, se creían los intachables. No, aquí no hay intachables. Aquí no hay de esos. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. O sea que el Señor nos está haciendo nuevas personas, personas diferentes. Primera de Corintios 2:10, nueva traducción viviente. Hay personas que llevan tanto año en la iglesia que usted los ve y no inspiran la presencia, y son cristianos nativos. Son los que llevan años en una congregación. Y usted los ve y no le ven la presencia por ningún lado. Se acostumbraron. No. Si usted dice de los ser nativos, usted lleva más años. Usted debe inspirar más la presencia de Dios que los nuevos que están llegando. Que un nuevo llegue y diga: uy, mire, esa persona de allá, uno la ve y es como Esteban, tiene un rostro de ángel. Pero a veces llevan 10 y 15 años y lo que inspiran es miedo. Uno no sabe si saludarlos, pasar de largo o hacerle la venia o algo, porque dice: con esa cara de 38. Iglesia, el evangelio es diferente. Si no entramos en el cambio del evangelio, en el evangelio que Jesús quiere, la iglesia ni va a crecer, vamos a seguir siendo los mismos y no vamos a cumplir la gran comisión. Y la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dice Corintios: pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas. ¿Por medio de quién?
Llevamos orando mucho tiempo por la iglesia y Dios nos está revelando que así es el evangelio, gracias a Él. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Para muchos de nosotros esta enseñanza de hoy es un secreto. ¿Cómo así lleno de sabiduría? Ese versículo de Hechos capítulo 6 del 1 al 8 se malusó por años y se usa para los diáconos. O sea, los que se paran en la puerta o los que sirven en las puertas de ujieres. Entonces dicen, no, tienen que ser llenos del Espíritu. Sí, es verdad, pero ese versículo no está enfocado a los diáconos. Está enfocado a la persona que tiene un trabajo social, a la persona que tiene un trabajo face to face. Claro que un diácono tiene que estar ahí, pero el enfoque no es ese. Solo quería hacer el comentario para que usted sepa y dice, pero es lo mismo. No es lo mismo. Cuando usted estudia la palabra se da cuenta que hay cosas que no son lo mismo, son diferentes. Y cuando no se enseña cómo es, pues la gente se confunde. Dice, el rostro fue la muestra de quién dominaba dentro de Esteban. ¿Se imagina Esteban? ¿Él habló algo? No. Lo vieron. Y cuando lo vieron se hizo viral. Mataron a un hombre que cuando lo estaban matando, que aquí todavía no, tenía rostro de ángel. Ay, ese hombre era de Dios. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué dijeron de Jesús? Después de que se murió, dijo el soldado, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Solo porque dijo, Padre, perdónalos. ¿Verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces que usted y yo, me incluyo, porque aquí todos manejamos orgullo, todos manejamos altivez, todos manejamos en cierto grado esa actitud de que no me digo eso porque me está ofendiendo y no me saque de esa verdad, porque eso es como días atrás cuando dije, mamás, dejen de manipular a sus hijos. ¿A quién conoció primero? A mamá, y alguien dijo, pastor, esa me dolió, y de pronto no sé, quiero decirle, perdóneme. Pero esa es la palabra. Aquí pueden haber muchos cristianos nativos que no inspiran la presencia de Dios. Lo siento. Si la palabra le cae es para usted. Por muy nativo que sea, por muy del staff que sea, por muchos años que lleva, usted debe mostrar la gracia de Dios en su rostro. Y listo. Dice Hechos capítulo 6 versículo 15, que es lo que estoy terminando ya. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Si usted quiere predicar, predique. Y si quiere hablar, hable. Y si no quiere, no hable. Algún día esa persona le van a predicar. Pero que Dios nos ayude a todos a que vean en nosotros la presencia. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. No se jacte de que lo usa Dios o que lleva años. No se jacte de que tiene cosas, porque todo lo bueno que tenemos y lo que somos nos lo ha dado Dios. Ay, que es que yo tengo plata, es que yo tengo carro, es que yo tengo una posición económica, es que yo soy un pero es Dios el que se lo dio. Entonces nadie se jacte, nadie nos jactemos de lo que somos ni de lo que tenemos, porque eso puede ser quitado un día. Y ahí donde nos vamos a dar cuenta quién es quién. Vivamos la vida con la persona que Dios nos dio, con los hijos que nos regaló, con el núcleo familiar que tenemos, y hagamos el papel de hijos y que Dios se encargue del resto. ¿Estamos? Resumiendo esta porción bíblica, el problema fue traer una doctrina y unos principios nuevos. Ese fue todo el chicharrón. Trajeron principios nuevos y hablaron de Jesús, y ahí se alborotó todo. Y termino para orar con 2 de Timoteo 4, 6 al 7. 4, 6 al 7. Y vamos a orar. Qué bueno es Dios. Yo hoy veo respuestas de todos estos años. Les quiero decir a los de intercesión, todos los que hemos orado, yo en la palabra de hoy veo respuesta a lo que hemos orado. ¿Cómo vamos a crecer como iglesia? ¿Cómo vamos a crecer a predicarle a otro la palabra? Así van a llegar.
así usted diga lo contrario, así se incomode, es el amor, socializar, el perdón, no sarcasmo, no juicio, no crítica. Es el abrazo, es mirar bien a la persona, es no juzgar al que va y viene, al que la embarró y volvió, al que se divorció, miremoslo mal, al que la embarró y ahora no. Segunda de Timoteo 4, 6 al 7, en la traducción del lenguaje actual, dice el apóstol: yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. O sea que Pablo dice: estoy a punto de irme de este mundo y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Cuál es la ofrenda que el apóstol Pablo le va a hacer al Señor? Su testimonio, su vida, lo que hizo para Él. Usted dice: mi ofrenda es $1.000.000. Eso no es nada. Así traiga 100 millones, eso no es. La ofrenda que el Señor ve en realidad es su corazón, su entrega. Eso es lo que Dios va a ver. Entonces Pablo está terminando de esa manera. Que usted y yo terminemos un día así. Que el epitafio en la tumba sea lo que usted quiere que digan. Aquí partió un hombre de Dios. Aquí partió una mujer ejemplar. Aquí fue: madre, gracias por orar por nosotros. O qué sé yo. ¿Qué quiere que vaya en su epitafio? Lo malo no va a estar. Aquí murió un esposo vago. No, no van a decir eso. Aquí murió una esposa adúltera. No, eso no va a estar. Muchos van a decir: bueno, ¿y qué le pongo en la lápida? No, Señor, dejemos así. Según lo que usted quiere, tiene que trabajarlo. Entonces aquí es donde uno aprende la sabiduría. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Ahora se dice: he peleado. La vida cristiana es una pelea con la mente. El diablo no tiene que ver. El diablo nada tiene que ver con nosotros. Si nos estorba, nos hace la vida de zancadilla. Pero lo que más tenemos que trabajar es la mente, porque la mente nos juega todo el tiempo una mala pasada. Nos dice: no se va a poder, eso es difícil, eso es complicado. Entonces usted confiesa eso y el diablo dice: sí, eso es verdad. Eso es verdad, usted tiene toda la razón, esto es muy difícil. Y yo le pregunto: ¿quién creó el cielo y la tierra? ¿Quién creó el sol, la luna? ¿Quién lo formó a usted y a mí? ¿Quién creó antes de Adán y Eva, creó la comida? ¿Quién inventó los animales? Y usted me dice a mí que es difícil. No es difícil. Lo que pasa es que usted está pasando su proceso, y como el pueblo de Israel, posiblemente le tocó la parte más larga. Pero no se preocupe, que hoy y esta semana y en adelante usted va a ver la gloria de Dios, como el mar rojo se abre a su favor. Amén, en el nombre de Jesús. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe. Qué rico que podamos decir hasta el último segundo: Señor, aquí estoy, aguanté por tu gracia, me sostuve, fui tentado a apartarme de tus caminos, fui tentado, pero no, Señor, lo hice. Esa es una ofrenda al Señor. Esa es la ofrenda que usted debe trabajar antes de pensar que ganó almas, que dio luz, que se sanó, que esto. No, es su testimonio, es su actitud. Y eso viene cuando usted busca la presencia del Espíritu Santo en oración, en la palabra. Y eso hará que las personas se conviertan. Y si yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se ocupará de las mías. Póngase de pie y oremos. Démosle gracias al Padre. Primero el instrumental y después el de letra. Señor, gracias. Sabiduría para los momentos difíciles. Y esa sabiduría vino por la llenura de tu Espíritu Santo. Fue tu Espíritu Santo, Señor, porque nosotros humanamente no podemos. Eso es difícil, Dios. Socializar, perdonar, escuchar a otros y ayudarlos.
aquellos que llevan años jugando contigo en el Evangelio, aquellos que no quieren cambio, que quieren seguir haciendo su voluntad. Señor, eso es difícil, pero si tú nos das de tu espíritu, vamos a ver el cambio, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Cierre sus ojos por un momento y hable con Él. Dígale: Espíritu Santo, aquí estoy. Dame sabiduría, porque esta es mi situación. Y muéstrele la situación al Padre. Muéstrele, dígale. Sabiduría para momentos difíciles. Espíritu Santo, gracias. Ay, Dios, solo tú nos puedes ayudar. Cada día es tan difícil a veces, pero tú nos das las fuerzas. Y si hoy estamos aquí, es por tu poder. Pero aún hay cosas que necesitamos que nos guíe, Señor. Presénteselas y dígale que le dé sabiduría. Experimente la presencia y eso va a venir a su mente. Es un deseo que va a venir a su mente. Es una voz que va a venir a su mente. Ese es el Espíritu Santo. No se ve, pero ahí está. Él está aquí, porque donde Él no estuviera yo no podría predicar. Gracias, Padre. Si es su pecado, dígale: perdóname. Enséñame a perdonar, enséñame a amar, enséñame a socializar, enséñame a entender los problemas de otros sin juzgarlos. Enséñame a abrazar a ese hijo, a esa familiar, a ese esposo que no quiere. Enséñame a abrazar. Enséñame a mostrar el amor a aquellos que son diferentes que yo, que no piensan como yo. Enséñame. Y en cuanto a mí, Señor, voy a seguir confiando, porque lo que tú quieres es mostrar tu gloria con mi testimonio. Dígale: entonces aquí estoy, pero dame las fuerzas, porque siento desmayar, siento que no puedo. Gracias. Dale gracias, porque ya lo escuchó. Dios ya nos escuchó esta oración. Esa letra. Gracias. Gracias, Padre, gracias. Jesús está vivo y Él es el Señor. Te amo, mi papá, te amo, Señor. Eres todo para mí, Señor. Si usted es de los que tiene su estructura religiosa y le cuesta a veces, diga: Señor, ayúdame, me cuesta soltar esa estructura religiosa en mí. Me cuesta, Señor. Me cuesta salir de esa religiosidad que me enseñaron. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por responder nuestras oraciones esta mañana, por derramar de tu Espíritu, por derramar de tu amor y de tu gracia. ¿Sabe? La letra de esta canción me enseña a ver a Dios como Padre. Me muestra que en el desierto Él está ahí. Si quiere, cántela. Si de me haces un altar. Gracias. Espíritu Santo, ministra a la iglesia y ayúdanos. Él nunca nos va a soltar. Gracias. Gracias por derramar de tu gloria aquí. En el secreto,
Allí de rodillas es donde disfrutamos. Papá, gracias. Disfruta estos momentos. Sin Él yo me muero, me seco. Así es. En la prueba. Gracias. Gracias. Él cambia las vidas. No más religiosidad. Adórelo sin verlo. Adórelo sin verlo. Él es Dios. Él nos ama y nos perdonó en la cruz. Jesús está vivo. Eso dice la historia. Y se llevó el pecado, pagó el precio por nosotros. Gracias. Gracias porque soy nueva persona contigo. Que aunque soy pecador, tú me sigues ayudando. Gracias, Señor, gracias. Dígale: Señor, ayúdame. Rompe estructuras en mi mente, gobiérname. Dígale: necesito experimentar tu presencia. Necesito de tu amor y de tu gracia. Señor, sana a los que están enfermos hoy. Aquellos que están llenos de estrés, de afán, de ansiedad, que están en depresión. Dales paz en el corazón y muéstrales tu gloria, por favor. Gracias, Señor, gracias. Tú me ayudaste en el momento difícil y me vas a seguir ayudando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A Él sea la gloria esta mañana. A Él sea la alabanza esta mañana. Gracias, Señor, por cada familia aquí reunida, por cada joven, por cada niña, por cada mujer, por cada hombre, por cada matrimonio. Gracias. Por cada ministro que hay aquí. Gracias. Gracias. Porque tú nos ayudas a solucionar los conflictos en los momentos más difíciles. Y te amaré por eso, Señor. Y te buscaré cada mañana, porque tú eres el camino y la verdad y la vida. Bendice cada ofrenda de la iglesia, cada persona que ha aprendido a diezmar y a ofrendar para tu obra. Tú me salvarás y me protegerás. Gracias. Gracias, Señor, gracias. A Él sea la alabanza hoy. Yo te amaré, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza esta mañana. Que el Señor les dé fuerzas y sabiduría. Amén. Y vayas en paz para su casa. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. Y dígale que lo llene de su espíritu para seguir adelante. Los hombres. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.